Y hoy vamos a ver el Salmo 107. Este es un salmo que nos lleva a reflexionar, que tiene mucho contenido, ¿verdad? Tiene mucho contenido. Nos toca 4 aspectos, ¿verdad? Es un salmo, pues es una recopilación histórica. Al parecer no encontré nada de quién lo escribió. Ya que lo viene el Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de Coré, Salmo de... etcétera. Pero ningún comentarista hace referencia a quién lo escribió. Pero vemos que, sin embargo, es una recopilación, ¿verdad? Desde que estaban en Egipto, cuando salen de Egipto al desierto, y hay también momentos en que está escribiendo la cautividad cuando estaban en Babilonia. Entonces es una recopilación, al parecer, en el periodo post-exílico, después de que ya regresaron de Babilonia, ¿verdad? Parece ser que es una recopilación histórica de lo que Dios ha hecho en la vida del pueblo. Algunos piensan también que los salmos 105, 106 y 107 son un trío histórico. El 105 habla de la elección de Israel y cómo Dios los cuidó y los dirigió. El 106 habla de la desobediencia del pueblo, la paciencia de Dios, pero también del castigo por el pecado del pueblo. Y ahora en este Salmo 117 destaca su liberación del cautiverio en varias épocas, ¿verdad? Como lo mencioné. Sin embargo, el Salmo 107 al parecer nomás es recopilación, no es historia de lo que ha ido sucediendo, ¿no? Aunque hace alusiones a situaciones históricas, como ya lo mencioné, desde el Éxodo hasta el cautiverio, que son más o menos, bueno, sea nomás a un número rápido, más o menos son como unos 650 años más o menos, desde el Éxodo hasta el cautiverio, ¿verdad? En fin, pero este salmo es cómo nos enseña cómo Dios, a través de su providencia, cuida a su pueblo en cualquier situación, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita, el contexto de este salmo es recordar épocas históricas, ¿verdad? Nada más. Entonces, pues y nos lleva también a reflexionar sobre nuestra propia historia, ¿verdad? No hubiera enseñanzas si el Salmo no nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia historia y decir como Moisés, en el Salmo 90, ¿verdad? Que dice que Dios ha sido refugio, nuestro refugio de generación en generación, ¿verdad? Y podemos verlo, pues, no sé, los que tenemos una historia de fe, por así decirlo, ¿verdad? Una biografía de varias generaciones, vemos cómo de generación en generación ha sido nuestro refugio. Hay otros hermanos que son nuevos en el Evangelio, pero también podemos ver en retrospectiva cómo el Señor ha sido misericordioso, ¿verdad? Y el Salmo nos lleva a reflexionar en varios aspectos. Uno es la razón para vivir agradecidos. Como ya lo vimos en la mañana, ¿verdad? En la escuela dominical, estuvimos viendo varios aspectos donde el pueblo de Dios, al Dios salvarlos, prorrumpe en alegría, en alabanza por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y de hecho empieza el Salmo. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre, que lo digan los redimidos del Señor, a quien Dios redimió del adversario. Los versos 1 y 2 de este Salmo 107. Y podemos ver cómo el salmista distingue
4 aspectos de la vida del pueblo. Cuando hablamos de pueblo, generalmente nos remontamos hacia Israel, ¿verdad? Pero, claro, cuando está escrita lo que está escrito en la Escritura, se refiere al pueblo de Dios. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios, puede referirse a nosotros también, ¿verdad? Y no puede, sino se refiere también a nosotros como pueblo de Dios. Y aquí son 4 aspectos que son más o menos representativos de lo que el pueblo ha estado pasando. Dice ahí el verso 4, vagan perdidos en el desierto. Están, pues ahora sí, haciendo referencia a este historiador cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Saliendo de ahí de Egipto. No sé si se acuerdan en cuánto tiempo podían haber caminado esa trayectoria de Egipto hasta que llegaran a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Eran 14 semanas lo que iban a caminar. Eran 3 meses y medio, ¿verdad? Lo que iba a caminar este pueblo. Pero por su dureza de corazón, por su pecado, pues empiezan a caminar y a caminar. El Señor los lleva a caminar hasta por 40 años, ¿verdad? Y dice el Señor, por cada vez que han sido rebeldes, son 10 años. Y hasta que la última generación de los que salieron de Egipto mueran, van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Los trajo caminando por el desierto hasta que murieron. De esa generación quedó Josué y Caleb, sus familias y los más jóvenes, ¿verdad? Era una situación bastante, pues yo creo que bastante desconsoladora para el pueblo. El pueblo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, y al menos el pueblo, la primera generación que salió de Egipto, pues no le vieron fin a esa caminata, ¿verdad? Pero sí vieron cómo el Señor en cada situación los iba sacando de los problemas, ¿verdad? Desde que salieron y se encuentran en el desierto, se encuentran con el mar y los alcanza el faraón, ¿verdad? Y ahí empiezan, en lugar de clamar al Señor, empiezan a ser rebeldes, empiezan a quejarse, ¿verdad? Y fue el tenor de esos 40 años, un pueblo rebelde y contradictor, dice el Señor, ¿verdad? Y se vagaban perdidos en el desierto. Esto fue algo insólito, ¿verdad? Pudiendo haber caminado 3 meses y medio, 14 semanas, pues se torna en 40 años, ¿verdad? Y tan fácil que era, ¿verdad? Caminar esas 14 semanas nada más, ¿verdad? Pero bueno, el Señor así lo permitió, ¿verdad? Y el pueblo, pues, surge de su corazón lo que era el propio pueblo, ¿verdad? Y todos en general, no necesariamente algunos sí y otros no, sino toda esa generación dice que quedó en el desierto. Pero ¿cuál es lo que dice el Señor? Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y dice el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y a veces clamaban en tono de queja, ¿verdad? Pero algo maravilloso, el Señor dice, los libraba de sus aflicciones, los libraba de sus penas, ¿verdad? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable.
Y vemos que fue esa situación vez tras vez, ¿verdad? Que cuando llega con el faraón, o cuando llega el faraón a acorralarlos entre ellos y el mar, ¿verdad? Y hasta Moisés, bueno, Señor, pues dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, ¿verdad? Y el Señor abrió el mar para que pudieran caminar. Y más adelante podemos ir viendo la comida, ¿verdad? Clamaban y, bueno, más bien repelaban y decían, bueno, ¿para qué nos sacaste, Moisés, de allá? Ahí teníamos ajos y cebollas. Y el Señor les manda el maná, ¿verdad? Y quejándose también, bueno, pues este pan desabrido, ¿verdad? Yo quiero ajos y cebollas. Y el Señor lo sustentaba, por la misericordia de Dios, ¿verdad? No por lo bueno que era el pueblo. Y lo querían carne, pues dice el Señor, les voy a dar carne, hasta que se les salga por las narices, ¿verdad? En Números, ¿verdad? Lo dice. Y claro, llegan las codornices, ¿verdad? En una parvada grande, pues eran, creo que 3 millones de gente más o menos calculan, ¿verdad? Se imaginan la parvada que llegó de codornices, ¿verdad? Para alimentar al pueblo. Pero dice que empezaron a morir, ¿verdad? A morir aquellos que estaban comiendo la carne, ¿verdad? Y vez tras vez podemos ver cómo el Señor, dentro de su angustia, dentro de su rebeldía, clamaban al Señor, ¿verdad? Y dice que los oía y por su misericordia los libraba. Lo dice ahí en el verso 10, ¿verdad? Estaban aprisionados y esclavos. Y dice que, pues, igual, clamaban a Él, ¿verdad? Dice luego que clamaron a Jehová en sus angustias, los libró de sus aflicciones, el verso 13. Era una situación de angustia, liberación por parte del Señor cuando clamaban al Señor, ¿verdad? Y así también, yo creo que nosotros en un momento dado a veces estamos angustiados. Estamos, pues no hallamos la puerta, ¿verdad? No hallamos esa lucecita al final del túnel, ¿verdad? Y no vemos con claridad y estamos angustiados, estamos enojados, llegamos hasta la situación de estar pues hablando en contra de Dios, ¿verdad? Que pues no somos sus hijos, ¿verdad? Pero el Señor en su momento nos saca de la angustia, ¿verdad? Nos libera de la angustia. Y aquí el pueblo, yo lo que veo en todos estos casos que nos presenta aquí el pueblo, dice que alababan la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice ahí en el 8, cuando andan vagando por el desierto. Luego en el 13, cuando los saca de sus prisiones, dice luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y rompió sus prisiones. Dice, alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y en cada caso, ¿verdad? Prorrumpen en alabanza para el Señor. A veces, no sé, que nosotros nos concede alguna petición, nos libra de nuestras angustias, pero ¿qué tanto prorrumpimos? ¿Verdad? A veces, bueno, pues ya era hora, Señor, de que me liberaras de esto, ¿verdad? Ya era hora de que me contestaras, ¿verdad? En lugar de ser agradecidos, de prorrumpir en alabanza y por la misericordia de Dios, pues hasta regañamos al Señor porque hasta ahorita, ¿verdad? Porque hasta ahorita me has libertado de esto, ¿verdad? No sé qué tan agradecidos somos como del Señor.
Y dice aquí también en el 17 al 22, enfermedades y debilidades también los aprisionaron, ¿verdad? Y dice que el Señor también escuchó la oración de ellos, sino que podemos ver, ¿verdad?, que el Señor es fiel a su palabra, fiel a su misericordia, ¿verdad? Dice, su alma abominó todo alimento, dice el 18, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es como que se está fijando un parámetro, ¿verdad? Se está fijando una secuencia, ¿verdad? Yo creo que no nos podemos jactar de que nosotros vayamos siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, o nuestra fe siempre esté en el punto cúspide de nuestra vida. Creo que a veces flaqueamos, ¿verdad? A veces flaqueamos y estamos a veces, nuestra fe está a veces en el punto más bajo de nuestra, si pudiéramos medir la fe, ¿verdad? En un dial, ¿verdad? A veces nuestra fe está en el punto más bajo, en el cero, a veces, ¿verdad? Estamos clamando, y bueno, a lo mejor ya ni clamamos, a lo mejor ya estamos enojados, ¿verdad? Y a veces nuestra fe está en el punto máximo, ¿verdad? Que todo es dulzura, todo es bendición. Pero así nuestra vida, ¿verdad? Así nuestra vida como la ola del mar que sube y luego baja. Tenemos una cúspide y luego tenemos un valle tremendo, ¿verdad? Pero dice aquí este salmista, el que recopiló dice, en su angustia clamaban a Jehová, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otro aspecto que nos marca también aquí, ¿verdad? Pasar por peligros, es del 23 al 32. Nos dice, que está pasando por peligros, ¿verdad? Tan fuerte el peligro y tan fuerte lo que está pasando, que dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil, ¿verdad? Están temblorosos, están como ebrios, dicen. Ya hemos visto los ebrios, cómo caminan, ¿verdad? No tienen equilibrio, tienen equilibrio, pero bastante ondulante el equilibrio ese, ¿verdad? Y si su ciencia no les funciona. ¿Por qué habla aquí de la ciencia? Cuando empezamos nosotros a querer solucionar las situaciones, ¿verdad? Cuando empieza nuestra inteligencia a funcionar, porque Dios no nos ha contestado, entonces empieza a decir, toda su ciencia es inútil. Empezamos a pensar, a ser creativos con nuestros planes, a ser muy creativos con lo que debemos y no debemos hacer, ¿verdad? Para salir al paso de todo esto. Dios me dio inteligencia, la tengo que usar. Esto es el razonamiento, ¿verdad? Es que el Señor dice, es que clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? No dice, sé inteligente, sé muy vivo, sé muy creativo, y empieza a pensar qué es lo que vas a hacer. Claro que tenemos que pensar lo que tenemos que corregir, ¿verdad? El pecado en el que estamos, para que estemos angustiados, para que estemos enfermos, porque dice que también, aquí dice este salmo, que nos llevó a la enfermedad, ¿verdad? El pecado. Pero dice que la ciencia no funcionó. Dice, y toda ciencia fue inútil.
Ya cuando vieron que sus planes no eran muy buenos, que digamos, en el 28 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de todas sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los dio al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Hay muy fijos el parámetro que nos está aquí mostrando este salmista, este historiador, ¿verdad? La angustia, hasta que no aguantamos, hasta que ya estamos ya al máximo, al punto de desfallecer, al punto de morir. Cuando ya, bueno, pues no tengo nada que hacer, ya no puedo, ya lo intenté todo, ya hice todo lo que yo pienso que tenía que hacer y no me has contestado. Señor, aquí estoy. Por más que he hecho, no he podido. Aquí estoy. Al final, vamos con el Señor. Ya después que lo intentamos todo, ya después de que nuestra sabiduría nos dictó qué hacer, al final, vamos con el Señor. Y esperamos un momento, un tiempo, y el Señor nos contesta. Pues váyase. Como que no prorrumpimos, ¿verdad? En alegría, en gozo por las misericordias del Señor. A veces creo que somos ingratos, ¿verdad? Porque no sabemos disfrutar la misericordia del Señor. No sabemos gozarnos o no sabemos agradecerle a Él la misericordia que nos ha dado, ¿verdad? El último versículo dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Me suena así como cuando habla el Apocalipsis, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir, ¿verdad? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Y yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿verdad?, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y dice aquí el Señor: y los guió por un camino derecho hasta llegar a una ciudad habitable. Los guió hasta encontrar el lugar. Dice que nada más los puedo haber guiado, ¿sabes qué? Dale por aquí. Pero dice que los guió hasta llegar a un lugar habitado. Y fíjense que hay alguien que padeció junto con nosotros, junto con su pueblo. Primero el Señor cumple su promesa de guiar a su pueblo, de guiarnos y estar con nosotros siempre para llegar a un destino, ¿verdad? Cristo también, al igual que nosotros, nos hemos sentido abandonados, al igual que el pueblo allá en el desierto se sintió abandonado, al igual que en el cautiverio se sintió abandonado por Dios. Y nosotros también nos hemos sentido abandonados por Dios. Cristo también se sintió abandonado en la cruz, ¿verdad? Y dijo: bueno, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y dice el libro de Hebreos 10, bueno, todo el libro de Hebreos hace referencia a lo que vino a padecer Cristo al igual que nosotros, ¿verdad? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. O bueno, no me gusta a veces como no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda, como que con el no suena negativo, ¿verdad? Podemos decir: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿verdad? Porque vino a sufrir lo que nosotros sufrimos, vino a padecer lo que nosotros padecemos. Y un pequeño detalle le anexa ahí el escritor de Hebreos: pero sin pecado.
Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice aquí que iban y se acercaban al Señor en su angustia y clamaban a Él. Y el Señor le respondía. Y Hebreos nos dice, acércate. ¿Qué quiere decir confiadamente? Cuando vamos en la noche, así en la oscuridad tremenda, vamos caminando confiados, nos vamos, así muy, con mucha, ¿cómo dijera? Mucho cuidado, ¿verdad? No sé que vaya, si estás en el rancho, no sé que vayas a pisar una víbora, no sé que vayas a pisar o a toparte con un nopal, que pues ahí te encargo cuando saltan las espinitas chiquititas, ¿verdad? O aquí en la ciudad no vemos nada, no sé que vayamos a caer en un pozo, no sé que vayamos a caer en algo, ¿verdad? Vamos con mucho cuidado. Y aquí Hebreos nos dice, el escritor de Hebreos dice, acércate. ¿Qué dice? Confiadamente, confiado, sin titubear, seguros, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué dice? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? El mismo Cristo estuvo en peligros también, ¿verdad? Lo querían matar, desde un principio pues nomás se sorprendieron de los milagros que hacía, pero empieza más y más y más y dice, oye, pues tenemos que matar a este porque si no se va a convertir todo el pueblo. Y después hasta Lázaro, que lo resucitó, buscaban matar a Lázaro también, ¿verdad? Para que no, muerto el perro se acabó la rabia, como lo dicen, ¿verdad? Pero no, ya no podían matar el evangelio, ya no podían matar pues aquello que se estaba manifestando, que era de parte de Dios, ¿verdad? Cristo también sufrió peligros y al final de cuentas fue crucificado, fue matado, ¿verdad? Fue muerto. Y no porque le hayan ganado, ¿verdad? Le dice a Pilato, ¿verdad? Cuando lo está interrogando Pilato, y le dice Pilato, ¿no sabes tú que tengo autoridad para soltarte o para matarte? Si pues no tienes ninguna autoridad sobre mí que no te la dio mi Padre, ¿verdad? Y a la humanidad se le dio autoridad sobre Jesús para matarlo. A Pilato se le dio autoridad para sentenciarlo. Pero dice Jesús, no me quitaste la vida, yo la puse. La puse por mí mismo. Tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar, ¿verdad? Bendito sea Él, ¿verdad? Que nos lleva a confesar uno de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos, nos encontramos con la misericordia de Dios. Dice Isaías, Señor, soy hombre muerto que vi tu gloria, ¿verdad? Y le dice el ángel, no eres muerto. Y le acerca la brasa y se la pone en la lengua y dice, tu pecado ha sido perdonado. Y es lo que cuando nos enfrentamos al Señor, ¿verdad? Señor, pues soy hombre muerto. Y el Señor nos dice, no, tú eres limpio por mi palabra, ¿verdad? Como les dijo a los discípulos ahí en Juan 15, ¿verdad? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos constantemente si hemos recibido tan grande llamado de salvación, ¿verdad? Hemos recibido una grande misericordia y creo que nos ha llevado el Señor también a bendecirnos en alguna situación que estemos pasando, a veces en enfermedad, a veces en alguna agonía por estar sufriendo alguna calamidad, ¿verdad? Vemos cómo el Señor sigue sanando, ¿verdad? Veíamos al hermano Carlos el domingo pasado, cómo el Señor lo levantó después de estar de las dos situaciones que le dijo el médico que iba a quedar, ¿verdad? Como vegetal, sin caminar. ¿Cuál era la menos peor, Carlos?
inválido, ¿verdad? Pero con algunas algo que pudiera él darse cuenta de la realidad, ¿verdad? Y dijo, pues en 6 meses, pero bueno, el Señor lo levantó, ¿verdad? En 30 días, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Después de ese infarto cerebral, ¿verdad? Como el Señor sigue haciendo milagros, ¿verdad? Sigue levantando a su pueblo, ¿verdad? Sigue cuidándonos, sigue alimentándonos, sigue dando su misericordia, ¿verdad? Y pues lo que el pueblo aquí, o lo que el salmista recomienda, ¿verdad? Dice, alábenlo el pueblo del Señor por su grande misericordia, ¿verdad? Comienza y nos dice que el contexto es la gratitud plena por el Señor, ¿verdad? Por las misericordias del Señor. Y en cada situación de angustia, de desesperación, de enfermedad, el pueblo clama y Dios contesta. No sé si nos quiere decir algo, hermanos, a nosotros. Si estamos angustiados ahorita por alguna situación, estamos enfermos por alguna situación, no esperemos hasta que lleguemos al punto máximo donde ya no podemos voltear hacia ningún lado, ¿verdad? Clamemos al Señor, ¿verdad? Clamemos al Señor, que Él va a responder, y cuando responda, dice, alaben el pueblo de Dios, alaben a su Dios por su grande misericordia, ¿verdad? Y qué mejor agradecimiento debemos tener con Él, que Cristo viene a morir por nosotros, ¿verdad? Vino a morir por nosotros, ¿verdad? Cristo vino a levantarnos, a darnos vida, ¿verdad? Y quisiera retomar ahora sí este último versículo que dejamos ahí en suspenso. ¿Quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Y podemos ver lo que dice en Apocalipsis, lo que decía hace un momento, ¿verdad? Dice, aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias, y en este caso a nuestra iglesia, a nosotros. ¿A quién nos quiere decir el Señor? Comentábamos que por la rebeldía, nuestro pecado, nos permite el Señor el sufrimiento, nos permite el Señor la angustia, nos permite el Señor la enfermedad. No es porque estemos en nuestra cúspide de la fe y que estemos siempre alabando al Señor, sino dice que cuando se apartaban del Señor, iban como rebeldes, iban caminando en angustia por su rebeldía, por su pecado. Comentábamos ahí en la lección que tenemos los miércoles, bueno, comentaba el hermano Barossi, ¿verdad? A veces cuando hay terremotos y cuando hay grandes inundaciones, es un pueblo pagano, un pueblo pecador. Por eso el Señor está castigándolos, son un pueblo idólatra, por eso los castiga. Y si hacemos un recorrido por la palabra de Dios, vemos que Dios reacciona al pecado de sus hijos, no al del mundo, ¿verdad? Toda la escritura, toda la palabra de Dios fue en respuesta al pecado del pueblo, ¿verdad? Los de afuera ya sabemos que son pecadores. Cuando hay una situación, no veamos hacia afuera, hacia el mundo, veamos hacia nuestro interior, ¿verdad? Veamos hacia lo que estamos haciendo nosotros mismos. El Señor reacciona a nuestro pecado, reacciona también a nuestra entrega también a Él, ¿verdad? Pero Dios reacciona a nuestro pecado y nos pone en una situación para regresar a sus caminos, ¿verdad? De los de afuera, Él no se ocupa. Ya están en brazos de otra persona, ¿verdad? Que es Satanás, ¿verdad? Y claro, el Señor se ocupa en traer a los que han de ser salvos. Y al final de cuentas tiene su revelación también, su revelación general, que cuida su creación, que cuida a toda su creación, ¿verdad? Pero en cuanto a salvación, en cuanto a misericordia, o en cuanto a reacción al pecado, es el de su pueblo, no a los de afuera, ¿verdad? Y eso sí nos tiene que quedar muy claros. Muy claro, que
está reaccionando Dios a mi pecado, no al de afuera, ¿verdad? ¿Quién es sabio aquí? Y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy, hermanos. Su misericordia. A pesar de nosotros mismos, su misericordia es fiel para sus hijos, ¿verdad? Haciéndonos primero regresar a su camino y sacándonos de ese atolladero o de esa enfermedad o de esa situación que provocamos nosotros mismos por nuestro pecado. Y nos deja el Señor resbalarnos hasta que topemos en pared, como luego se dice, ¿verdad? Pero el Señor es grande, el Señor es misericordioso. Y en cada situación vemos cómo Él reaccionó también al clamor de su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos ejemplos ya no vivos, pero ejemplos que nos dejó el Señor para que hagamos lo correcto. ¿Quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. ¿Entenderemos la misericordia de Jehová, hermanos? Lo que estamos pasando siempre es por nuestro pecado. A veces Dios nos está probando. Pues sí, Dios nos prueba, pero a través de nuestro pecado nos permite resbalarnos, ¿verdad? Generalmente lo que estamos pasando es por nuestro pecado, por ser ingratos con el Señor, por no saber darle las gracias a tiempo y en su momento y delante del pueblo, como dice aquí su palabra, está reaccionando a nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que veamos que somos pecadores y que eso nos está haciendo reaccionar adversamente en contra de nosotros, ¿verdad? Y dice el Señor, pues, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios. Pues, hermanos, reaccionemos a las misericordias del Señor, ¿verdad? Y estemos siempre atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Que el Señor nos bendiga.